Bueno, muchas gracias. Y el objetivo de esta charla es hablar un poco de temas relacionados a innovación, creatividad, ver casos y que ustedes se lleven, seguramente no se van a llevar todo, pero se lleven herramientas o ideas que las puedan plasmar en sus organizaciones, en lo que están haciendo. Así que siéntanse también cómodos de preguntar o si tienen alguna duda con respecto a algún tema. Como dijo Matías, después lo vamos a difundir y quizás hagamos algún encuentro ya en particular de alguna temática. Así que bueno, mi nombre es, como dijo Matías, Nicolás Cuello. Tengo una empresa que se llama Lucots. Soy el fundador, es mi cuarta empresa. La empresa se dedica básicamente a consultorías en temas de tecnología, de innovación y creatividad. He pasado por empresas anteriores. Esta idea mía es más que nada como esta charla, ¿no? Capacitar a la gente y empezar a generar ideas que van más allá de hacer cosas, sino disparar con el cliente o con la persona que se acerca distintos tipos de soluciones. Así que bueno, vamos a empezar. A ver que esto está prendido. Ahí. Bueno, para empezar me gusta hablar siempre de contexto. Me gusta hablar un poco de dónde estamos parados para plantear cualquier plan de innovación, para plantear algún tema de creatividad. A mí me gusta ver dónde estamos parados, desde dónde estamos haciendo lo que vamos a hacer y ver algunos indicadores que por más que en el rubro donde ustedes estén o donde quieran implementar las soluciones, no sea específicamente, estos son datos del Banco Mundial a nivel país, o sea, tomé países de Latinoamérica y la idea es dar un pantallazo y siempre tener presente estos números, tener presente estos indicadores que para mí son muy importantes a la hora de ser creativos y siempre la innovación atarla a algún negocio, ¿no? Tener siempre estos indicadores en la mente para saber, bueno, dónde estamos parados, hacia dónde van nuestros competidores a grandes rasgos, porque esto es un país, o sea, estos son países, no son emprendedores, no son personas, son datos que vienen de bancos que son mundiales, ven los temas a grandes rasgos. El primer dato que me gusta ver, y es el que tenemos, donde tenemos el gráfico, es un ranking que hace el Banco Mundial que se llama Doing Business. Este ranking, básicamente, lo que califica es la facilidad para hacer negocios, la facilidad que tiene un emprendedor, una empresa, para armar una empresa, o sea, para armarse como empresa, para las facilidades que tiene, por ejemplo, para hacer los trámites, para escribir a los empleados, si tiene que hacer tiene una propiedad, la tiene que registrar. O sea, son dos temas que son muy específicos y está bueno porque acá se ve, bueno, Argentina somos los peores, de Latinoamérica, lamentablemente. Tenemos a Paraguay y Brasil que están muy cerca, pero eso no nos tiene que aliviar. O sea, nosotros tenemos que estar al nivel de Chile o incluso mejor. Entonces, este ranking está bueno porque incluso hay un ítem dentro del ranking que dice cuál es la facilidad que tiene para dar de alta el servicio eléctrico. O sea, es tan específico que Argentina, por ejemplo, para dar de alta un servicio eléctrico demora entre 90 a 95 días, donde en Latinoamérica la media está en 60 días. Y el mejor en este ítem de dar de alta el servicio está en 10, 12 días. O sea, son ítems que si los vamos viendo puntualmente, ya directamente nos disparan cosas, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay algo, si yo voy a hacer algo relacionado, no sé, a la electricidad, entonces ya tengo un indicador que me dice, bueno, voy a tardar. O sea, esto no es tan fácil acá. Entonces está bueno tener estos indicadores como presentes en la memoria. Y después el segundo ranking es el ranking de innovación. Este dato lo recolecta el Banco Mundial de diferentes organismos. Y lo que me dice el ranking de innovación es lo que tienen las empresas, el capital que tienen para innovar, el capital físico, o sea, el dinero, el capital humano, el capital de estructura. Es un ranking que al inversor le importa mucho. O sea,
la creatividad o la innovación siempre va a estar apuntada o va a estar siendo mirada, por decirlo de alguna forma, por un inversor. O sea, siempre vamos a estar en los ojos del inversor. Entonces, los rankings de innovación, donde Argentina está luchando el último puesto en Latinoamérica con Paraguay, o sea, es un indicador que, más allá de que en Argentina no es tan importante en el mundo, en los principales países del mundo, es un indicador que lo miran los bancos, lo miran las empresas para invertir, incluso el mercado bursátil le presta mucha atención a esto para decir, bueno, esta empresa generalmente se pregunta, bueno, vos tenés la empresa que se dedica a X cosas, a hacer, no sé, galletitas, lo que sea, pero lo que se pregunta en las empresas, entre los bancos, entre los inversores, es, bueno, ¿qué tecnología usa? O sea, que por más de lo que hagas, siempre va a estar esa pregunta, bueno, ¿qué tecnología usás? O sea, no solo es cuestión de tener algo muy específico, de tener circuitos donde ya está todo ultra pulido, sino que es una pregunta que se va agrandando y en el mundo está siendo cada vez más importante. Bueno, ¿qué tecnología usás? O sea, ¿qué infraestructura tecnológica tenés? O sea, ¿con qué recursos vas a implementar tu empresa? Entonces, este ranking de innovación para mí es muy importante a futuro. Y a futuro que se haga más fuerte en Argentina, que las empresas, porque esto es a nivel país, pero en países súper desarrollados, esto ya es a nivel empresa. O sea, hay rankings donde vos tenés las empresas qué nivel de innovación tienen, o sea, a nivel de cantidad de empleados, o sea, está todo tan detallado que en Argentina eso no lo vemos. O sea, tenemos que empezar a prestar mucha atención a eso, porque el día de mañana una empresa que tenga, ante la misma tecnología, la misma capacidad, la misma capacidad financiera, y si no estás dentro de este ranking, por ahí que te quedas afuera de un negocio o los inversores no te están viendo. Entonces, este índice para mí es uno de los más importantes. Después tenemos el ranking de competitividad, el ranking para saber cómo está el país a nivel infraestructura, cómo está el país a nivel burocrático, cómo está el país a nivel político, cómo está el país a nivel comercio, interzona. Este índice también tiene una importancia muy grande porque a la hora de hacer negocios, a la hora de salir, esto... Olvídense de la creatividad, olvídense de una instancia inicial, sino digan, bueno, ya tengo mi producto, hice mi servicio, bueno, estoy viendo estos rankings para ver dónde voy, con quién hago negocios, cómo me paro en la zona, cómo me paro en la región. Es importante tener siempre presente todos estos tipos de indicadores. En Argentina, por ejemplo, competitividad, no somos los peores, porque esto es un ranking de 190 países, pero estamos en el nivel medio. Yo creo que por el nivel de país, de capital humano que tenemos, yo veo los números de Chile y tenemos que ser mejor que Chile. O sea, tenemos gente, tenemos capacidad para tener indicadores incluso cercanos a países de Asia. O sea, pero bueno, es la coyuntura que nos va pegando. En estos índices, en todos los países, o en la mayoría de los países, estos índices hacen esto. O sea, tienen como un comportamiento de lo que llaman serrucho, sino que estos índices, eso pasa en la Argentina. Eso pasa en la Argentina. Todos estos índices en Argentina tienen un comportamiento serrucho. O sea, levantamos en un punto, bajamos otros años, levantamos, bajamos, levantamos, bajamos. Y el comportamiento es muy irregular en todos estos índices, porque si nosotros vemos históricamente, o sea, subimos 4 puestos, bajamos 10 puestos, y no hay un comportamiento fijo, o sea, no hay una política que digamos, bueno, de acá vamos a subir en 20 años, vamos a subir 20 puestos. No, esto no pasa. O sea, va cambiando como va cambiando la política, como va cambiando la economía. Y en los países, sí, en los países donde hay un interés por estos índices,
El comportamiento es, por más que baje un poco, siempre la tendencia es que va subiendo. O sea, la tendencia es que en el largo plazo el índice no va a caer a cero otra vez, no va a caer a niveles muy bajos, sino que se va a mantener y va a ir subiendo y va a tener un comportamiento positivo. En la Argentina esto no pasa, lamentablemente no pasa. Son temas que tenemos que prestarle mucha atención. Más allá de que no seamos a nivel país, yo creo que a nivel empresa o a nivel de empresario tenemos que tener ese comportamiento en nuestra empresa. Decir, bueno, vengo creciendo, no voy a caer a cero otra vez. O sea, no voy a tomar políticas, no voy a tomar temas que me van a llevar a cero. O sea, eso es como ilógico. Pero bueno, esto pasa en Argentina. Y después, por último, tenemos el ranking de transparencia. El ranking de transparencia es el ranking que mide la información, la disponibilidad de información que tienen los usuarios, la parte, también mide lo que es la parte legislativa, la parte, no en las leyes puntualmente, sino cómo funciona el sistema. Argentina está bien rankeado, tiene buenos niveles de estructura como jurídica, de marcos, pero el problema está en cómo funciona eso. O sea, está bien armado, pero el problema es, bueno, cuando empieza a funcionar, o sea, cuánto demora, que eso en este punto no está medido el detalle, sino está medido a niveles macros. Entonces, estamos bien clasificados. Paraguay, por ejemplo, es uno de los peores de la región, porque hay muchas cosas que no existen, en muchos trámites, muchas cosas que imagínense que ustedes van a un país, van a implementar algún producto o un servicio y llegan al momento donde ustedes tienen todo armado y hay algún trámite o algo burocrático que directamente no existe. O sea, o alguna certificación Entonces, esto es muy importante y tampoco cuando llegan no tienen la información, o sea, no tienen la información disponible, entonces se van a volver locos. O sea, se van a volver locos porque eso no lo preveían de antes y esto son cosas que pasan, o sea, son cosas muy importantes que me gusta verlas como para ver el macro a nivel país y después que ustedes lo piensen a nivel, bueno, de mi persona, ¿no? de mi producto, de lo que voy a encarar. Después, lo que me gusta hablar también de esta curva. Esta curva para mí es una curva de las más importantes cuando uno intenta plantearse un proceso de innovación, intenta plantearse un proceso de creatividad. Esta curva es de 1970, es de un libro que se llama La digitalización e innovación, si no me equivoco. Y esta curva lo que me dice es dónde estoy parado. O sea, en cualquier producto o servicio, en cualquier tema que encaremos para desarrollar, tenemos que tener en cuenta este gráfico. Tenemos que tener en cuenta este gráfico porque este gráfico nos va a clarificar todo lo que nosotros vayamos a hacer, todo lo que nosotros querramos plantear, porque vamos a saber dónde estamos parados, vamos a saber dónde el negocio y hacia dónde va. O sea, esto es muy importante, hacer análisis de lo que ustedes vayan a hacer, del producto que vayan a desarrollar, del servicio. Es muy importante tener en cuenta este gráfico y tener la información para que este gráfico sea totalmente verídico. Este gráfico empieza, por ejemplo, con cuando desarrollamos un producto, el 2,5% de los usuarios, esto es en usuarios, es una campana de Gauss, el 2,5% de los usuarios que consumen nuestro producto o servicio generalmente son los que están cerca de nosotros, o son los que conocen el servicio, saben cómo se hizo, saben la tecnología que se usó, saben cómo está hecho. Entonces son los primeros que se animan, son lo que llaman los innovadores. Los primeros que empiezan a gastar, porque esto, fíjense que arriba tienen la curva de valor, son personas que se arriesgan incluso, son productos que no están probados, son productos que los tienen cerca y los conocen y se arriesgan a gastar. Por ejemplo, Google sacó unos lentes de realidad aumentada, se llamaban Google Glass,
que cuando salieron costaban $6.000. Era un producto que no estaba aprobado, era un producto que solo tenía la marca Google y atrás era, bueno, veamos qué pasa. O sea, el costo es este, porque básicamente se vendía al costo, era un costo altísimo porque es una tecnología que no estaba aprobada, es una tecnología que los primeros, digamos, los nerds, los primeros friki que la verdad pagaban esos $6.000 y decían, bueno, vamos a probarla, porque tenían la esperanza de a futuro ellos ser los primeros. O sea, también está ese espíritu, de decir, bueno, cuando yo estoy desarrollando algo, vendérselo a alguien, que alguien viene, por más que no sea algo súper novedoso, dice, bueno, yo voy a ser el primero, o sea, voy a ser el primero y lo voy a comprar y cuánto sale y no me importa porque me parece que es bueno, que la tecnología que usan está buenísima y lo voy a pagar porque sé de dónde viene. Entonces esos son los primeros de esta curva. Después pasamos a lo que se llaman los early adopters, los visionarios, que ya es un grupo de gente que ya el producto ya está un poco más testeado, está un poco más usado, son los primeros en comprarlo ya de una forma, digamos, más masiva. Ya no conocen tanto de dónde viene, pero sí saben qué tecnología tiene, saben que funciona, saben que esto que tiene futuro, o sea, saben que tienen en la percepción que esto va a pegar un salto. Entonces son los primeros que se meten y dicen, bueno, el valor no me importa, el valor, ¿cuánto está? Bueno, es el punto más alto, bueno, yo lo pago, porque sé que este producto está testeado, sé que funciona. Entonces, el tema del valor, y es muy importante esto a la hora de ustedes desarrollar, o sea, sepan que si ustedes tienen un buen producto, si tienen un público que lo va a pagar, o sea, tienen un público que el valor no le interesa, porque la tecnología va a estar de acuerdo con la tecnología y va a estar de acuerdo con lo que le dicen los innovadores, porque es importante también en este cuadro que ustedes a la hora de innovar, de desarrollar un producto, de hacer este estudio, de decir, bueno, estamos parados acá o allá, hablen con todas las partes de este gráfico. Que hablen con los primeros, con los innovadores que van a comprar su producto y les digan, bueno, pero ¿por qué lo compras? ¿Por qué lo estás consumiendo? Más allá de que por ahí estás cerca, que como que conoces, entonces en cada etapa ustedes se tienen que hacer de esa información, tienen que preguntarle, por ejemplo, a los early adopters, a los visionarios, ir y preguntarles, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué ustedes están comprando esto? Porque ya no es masivo, no es que estamos hablando de una masividad, que me puedo conectar con mandarle un mail masivo y que me van a responder de 5.000 personas, me van a responder, no sé, 15. Esto ya es más de nicho, o sea, ya son personas que están empezando a consumir tu producto, son personas que ya tienen cierta confianza. Entonces lo importante es en que cada punto de la curva ustedes vayan a preguntarle a esta gente y le digan, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me estás comprando? ¿Qué te parece el producto? Ir construyéndolo y ir viendo que la curva va creciendo. Después tenemos lo que se llama la mayoría precoz, o sea, los primeros ya a un nivel más masivo, los primeros adoptantes de la tecnología. Ya tenemos gente que no sabe de dónde viene, no sabe de cómo fue desarrollado al detalle, pero sabe que funciona y sabe que la experiencia es buena. Eso es lo único que tiene como aliciente para comprarlo. Entonces se mete y compra. O sea, se mete, el precio por supuesto va bajando porque la producción es otra, o sea, la producción que tenemos a ese nivel ya es otro punto. Los niveles de producción, ya el costo es menor. Entonces la mayoría precoz ya se empieza a meter con un precio que es más bajo. Entonces ustedes en esa curva tienen que jugar con el tema de costos, de bueno, ver hasta dónde lo puedo cobrar. Eso siempre parándose en el lugar de esta curva donde ustedes están. Es muy importante que ustedes vayan viendo, bueno, cuánta gente me compra, a cuánto me están comprando, a cuánto puedo llegar a ajustar el precio. Esta curva lo va a ordenar en ese sentido. Y después tenemos lo que se llama la mayoría retrasada, que son los conservadores, los tipos esos que esperan, diciendo, bueno, probalo vos, que lo pruebe mi amigo, que me lo pruebe otra persona, que lo pruebe otra, y después yo me largo, porque ya sé que lo probaron 10 personas y sé que funciona y lo pago más barato. Bueno, es una actitud de comprador, o sea, puede pasar, pero
Lo que tiene esta parte de la curva, la mayoría retrasada, los conservadores, que por supuesto la pagan a un precio muy bajo a comparación de los innovadores. Ustedes fíjense lo que es la variación en el precio, o sea, lo que pueden llegar a pagar los innovadores y lo que pueden llegar a pagar la mayoría retrasada. ¿Pero esto por qué se da? Porque en este punto lo que puede pasar es que la tecnología dé un salto, o sea, que los que están comprando en este punto, los que están usando el servicio en este punto, están usando algo que prácticamente está por morir, ya va a ser obsoleto. Entonces, es un riesgo que se corre. El innovador tiene ese riesgo, de decir, bueno, yo entro acá porque sé que esto en unos años va a ser lo mejor, yo ya lo voy a conocer, yo voy a estar posicionado, voy a saber de qué se trata en un par de años y me van a venir a preguntar a mí. O sea, ese es el tema. Y la mayoría retrasada es eso, gente más conservadora que dice, bueno, esto es un uso que lo necesito y que es un momento donde ya tengo la seguridad de comprarlo y bueno, me meto y lo pago más barato. Es cuestión de esperar, es una especulación del usuario. Y después tenemos, por supuesto, los escépticos, que es gente que nunca creyó, o sea, que esto iba a tener una curva tan ascendente, iba a caer, gente que lo compra como última instancia, dice, bueno, es lo que me queda, voy a probarlo, ya es el momento, pero ya básicamente ya pasó todo. Entonces, lo importante de esta curva es saber dónde estoy parado, o sea, hacer el análisis y saber, bueno, mi producto o servicio, yo puedo entrar en cualquier punto de esta curva. Puedo decir, bueno, quiero conquistar a los escépticos, que son tipos que van a comprar esto, que ya saben que en algún momento lo van a usar, y yo me puedo meter en cualquier lado. O sea, lo que van a variar son los costos, por supuesto, y el riesgo. O sea, el riesgo que tengo, si yo me meto a desarrollar una tecnología para gente innovadora, y voy a tener muchos riesgos. Voy a tener que invertir mucha plata, voy a tener que hacer muchas pruebas, y si me meto en la parte donde quiero apuntar a los escépticos, por ahí y es más fácil. Ya tengo un montón de pruebas, tengo gente que lo hizo, que fue y vino 10 veces, entonces, bueno, me meto y tengo información. Son cuestiones de actitud. Bueno, como decíamos, el valor del ingreso, el valor de lo que voy a vender, de los costos también, porque esto va atado también a los costos que tengo de desarrollo. Como decíamos antes, el innovador seguramente va a tener costos de investigación y desarrollo mucho más altos que un tipo que entra para venderle a los escépticos. O sea, ya va a tener todo más que nada cocinado. Y algo muy importante son las legislaciones, algo que no es menor, que pasa en muchas empresas nuevas, pasa en muchas empresas que pegan un salto repentino. Y este punto lo tienen muy en claro, o sea, porque saben que si van a desarrollar un servicio, una aplicación, un producto muy innovador, donde nadie lo tiene en el radar, la legislación no va a estar, no va a existir. O sea, y básicamente van a poder hacer lo que quieran. O sea, esto por ahí suena medio como utópico. Pues, si yo te digo, vas a desarrollar un producto donde podés hacer lo que quieras, podés cobrar el precio que quieras, no hay legislación. Y bueno, esto pasa cuando, bueno, Uber es un tema, es un ejemplo de esto. Cuando salió nadie sabía qué pasaba, o sea, nadie sabía cómo una aplicación te podía conectar con un conductor y los taxistas, bueno, acá pasa. Los remiseros estaban totalmente en alerta y nadie sabía cómo regularlo porque nadie conocía la aplicación. Y todo ese tiempo que hay hasta que las legislaciones se ajustan, y es un valor agregado, es una ganancia para la empresa, porque hasta que nadie te diga, bueno, mirá, acá tenés que cobrar un 20%. Hasta que el Estado no te diga, bueno, mirá, acá tenés que sí o sí tenés un impuesto a tal. Y nadie te vio, nadie te conoce, los que te conocieron, los que saben, y son los innovadores y son los visionarios. Esos son la gente que te conoce y está generando ingresos y la legislación va muy atrás. O sea, es un punto que en muchos casos es favorable. Es decir, bueno, yo sé que va a pasar esto. O sea, puedo sacarle el jugo hasta que la legislación llegue. Y después eso va a ser otro problema. O sea, como por ejemplo los que tiene Uber. Ellos están aguantando, ponen abogados para los conductores y dicen, bueno, esto en algún momento va a pasar. Pero es un tema que no es menor. No es menor porque
estratégicamente lo tenemos que ver y tenemos que saber que si, bueno, somos arriesgados, vamos a salir con un producto hiper innovador y sabemos que, bueno, no tenemos nada atrás, por más de lo que por ahí atrás sea, por ahí quizás es muy duro, pero sabemos que, bueno, fuimos ganando mucho dinero con esto, con saber que no teníamos nada atrás. Este es un gráfico que me parece muy importante. Bueno, nos vamos a meter en lo que es la creatividad. Yo pongo un título que se llama La insoportable creatividad del ser. O sea, cómo esa creatividad obsesiva, cómo se va plantando en uno, cómo hay veces que es una carga, que es algo que es pesado, que lo tenemos que resolver, que nos tenemos que meter, que es una obsesión, que es una pasión, que es algo que en algún momento se tiene que explotar. Entonces, la creatividad es la capacidad que tenemos de generar nuevas ideas o conceptos, o sea, de algo que no existe, totalmente nuevo, o también la capacidad de hacer conexiones entre ciertos aspectos, ciertos conceptos que no existen, o sea, que nadie las hizo. Entonces, puede ser a niveles de empresa, puede ser incluso, no sé, haciendo una canción, pintando, lo que sea. La creatividad es esto, son ideas que nunca fueron desarrolladas, conexiones que nunca se llevaron a cabo. Entonces, por eso digo que es insoportable. Hay veces que uno se mete en un proceso creativo y es como una carga, es como una mochila que lo va siguiendo. Siempre yo recomiendo que se metan del todo, ¿no? Que sea algo que decimos, bueno, estamos metidos en esto, tengo la cabeza 100% metida en esto, y bueno, es una mochila, pero bueno, en algún momento la mochila me la voy a sacar y va a ser algo espectacular, porque ya la cargué demasiado, ya mi cabeza fue jugando con eso, es insoportable a veces, es insoportable, uno no puede dormir, no puede comer, no puede... Pero bueno, es lo que yo me metí, es donde yo me metí, es donde yo estoy. O sea, tengan en claro eso y sepan que es una carga que en algún momento se aliviana, como el libro, si leyeron el libro de Milan Kundera, por ahí lo tienen presente. Y bueno, como hablamos, la obsesión creativa. La obsesión creativa es esto, como les comentaba, decir pasionalmente, decir, bueno, es acá, me tengo que meter con esto, tengo que tener 100% en mi cabeza, tengo que estar pensando todo el tiempo en esto, algo que por supuesto me guste pensar y decir cómo lo resuelvo. No sabemos cómo se genera creatividad, no sabemos cómo el cerebro, en qué momento, cuándo va a generar esa química para ser creativos. El que dice, bueno, mirá, vos o algún cantante o algo, eso es mentira. O sea, el que te dice que sabe cómo hacerlo es mentira. Sí se puede facilitar las condiciones para ser creativo. Se puede formar un ámbito o tener metodología donde decir, bueno, yo usando estas metodologías puedo llegar a una finalidad con mi idea, puedo trabajarla y puedo ser creativo. Entonces, estos son los pasos que generalmente se usan en un proceso creativo, donde tenemos principalmente en una primera instancia la idea. La idea no es cualquier idea, es esa idea que ustedes quieren trabajar, esa idea donde ustedes le ven perspectiva, donde le ven futuro, donde dicen, bueno, tengo una finalidad donde voy a resolver un problema, donde voy a llegar a algún aspecto positivo. Y cuando tenemos esa idea nos tenemos que meter en la preparación, nos tenemos que meter ya en un proceso de creatividad donde tenemos siempre en mente la finalidad. Entonces, ¿la preparación qué es? La preparación es empezar a decir, bueno, me nutro de información, me empiezo a conectar con gente que tiene también ideas similares, que tiene cosas al respecto. La preparación es empezar a plantar semillas donde tenemos la finalidad de que vamos a llegar a nuestra eureka, a nuestro momento de decir, bueno, es acá, con esto se soluciona. Y después de la preparación tenemos la incubación. Después de generar todas esas ideas, de hacernos de información, de empezar a pensar, de dedicarle tiempo a esa idea, tenemos la parte de la incubación. La parte de la incubación es cuando ya
tenemos cierto conocimiento, tenemos cierta valoración de lo que estamos haciendo y se empieza a generar como soluciones nuestras. Se empiezan a generar soluciones que tienen que ver con nosotros. La incubación, bueno, uno piensa en una enfermedad. O sea, la enfermedad cuando entra al cuerpo, reacciona de acuerdo a nuestro cuerpo, o sea, se manifiesta de acuerdo a nuestro cuerpo. Podemos tener tos, podemos tener fiebre, a otras personas no les pasa eso. Entonces, la incubación es esa parte donde nosotros ya nos embebimos de toda la información, ya preparamos la cabeza para hacer algo y empiezan a surgir cosas, empiezan a surgir brotes, empiezan a plantearse cosas donde nuestra cabeza ya empieza a procesar y a decir, bueno, puede ser por acá, puede ser por allá. Es un momento que uno tiene que estar muy alerta porque empiezan a surgir soluciones de todo tipo. Y después de la incubación tenemos lo que llamamos el momento eureka, ese momento donde decimos, bueno, es esto, es acá, o sea, esta es la solución. Ese momento de un chispazo, pero el momento eureka no podemos llegar sin lo anterior, no podemos, nos surge algo mágico, el que dice que tuvo un flash de una solución es mentira, porque seguramente lo venía pensando antes, seguramente venía diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer y para llegar a la finalidad? Y este es un momento muy importante, porque también hay que tenerlo presente. O sea, puede ser que llegue este momento y si uno no está atento, este momento pasa. O sea, este momento pasa de largo y no llegaste nunca a una conclusión, no llegaste a una finalidad y no estabas atento para decir, bueno, es acá, esto surgió ahora. Por eso la obsesión creativa y meterte en este proceso con mucha pasión, con mucha obsesión de lo que estoy haciendo es muy importante. Después, otro punto que quiero hablar es, bueno, lo que hablábamos antes, de estar siempre listo, o sea, estar siempre atento de lo que va a pasar. Uno solamente puede planificar, tener miles de problemas, tener todas las variables en un pizarrón gigante. El tema es que si no tengo el momento de relax, que es, yo acá puse una persona tomándose un whisky, el cerebro en estos momentos, aunque ustedes no lo crean, son momentos muy productivos, son momentos donde el cerebro, por más que uno esté relajado, el cerebro sigue trabajando, sigue pensando esa solución y en un momento, el momento menos pensado, cuando uno puede llegar a compartir algo en un baño, puede llegar la solución, o sea, en ese momento hay que estar atento. En ese momento hay que decir, a mí me pasó, o sea, yo estaba en un baño, le comenté a una persona, esta me viene en la cabeza porque estábamos, y le comento a una persona y fue la solución, o sea, la devolución que me dio fue la solución al problema y la persona no la conocía, entró y se fue, entonces yo me quedé como diciendo, pero mi cabeza estaba preparada para captar eso, hasta era un momento que estaba lúcido y decía, bueno, y llegó. Entonces, esos momentos llegan. O sea, esos momentos, cuando nosotros tenemos el proceso, estamos listos, el cerebro, por más que nos relajemos, por más que sean momentos donde uno se sienta a hacer lo que sea, leer, a tomarse un whisky, lo que sea, son momentos donde el cerebro sigue estando preparado y esos momentos llegan. Por eso, la solución puede aparecer en el momento menos inesperado y de la persona menos indicada, como bueno, esta imagen donde en un baño en 2 segundos se resolvió un problema que por ahí venía siendo tratado hace meses. Y después pasamos a este punto que es muy importante, que es para mí clave, que es comprender el fracaso. Comprender que vamos a fracasar varias veces, no una, sino varias veces. Y esto lo tenemos que tener muy en claro, o sea, tenemos que ser muy, muy receptivos, muy resilientes, muy decir, bueno, esto puede seguir. Y esta chica, por ejemplo, se llama Leticia Gasca, que con 4 amigos se juntaron en un bar, empezaron a tomar, ellos son colombianos, a tomar mezcales, 1 o 2 mezcales, empezaron a charlar de sus malas ideas, de su fracaso, de todos los problemas que habían tenido, de los problemas que tenían en sus negocios. Y en un punto, al terminar la charla,
esos 4 amigos y Leticia se habían dado cuenta que fue la mejor charla de negocios que habían tenido en su vida. O sea, fue una charla muy, muy positiva, porque se dieron cuenta, sacaron conclusiones de millones de cosas que uno se da cuenta contando el fracaso, escuchando al otro, cómo fracasó, con qué piedras se encontró, cómo... Entonces le surgió una idea que para mí es maravillosa, de Failure Institute. Es el Instituto del Fracaso. Este instituto es real, es cierto, está en México, está en Colombia. Armaron una charla que se llama, un evento que se llama Fuck Up Night, donde ellos cuentan, o sea, se reúnen los empresarios, cuentan sus fracasos, cuentan las cosas con que se tropezaron, una especie de stand-up de empresarios del fracaso, pero está bueno porque a este nivel, o sea, este instituto, por más que parezca un nombre, o sea, gracioso, ellos lo tomaron de manera muy científica. Hay estudios, hay parametrizaciones bueno, en este país, cuáles son los fracasos más comunes, con qué cosas se encuentra el emprendedor, temas de financieros, de personal, etcétera. Pero está todo respaldado, pero de manera muy seria. Y esta gente se lo tomó muy en serio. Los invito a que después se metan a la página y puedan investigar un poco más. Otra cosa muy importante en el proceso de creatividad es preguntarse todo el tiempo si lo que estoy haciendo está bien, si voy por buen camino. Preguntas que por ahí no se resuelven en el momento, pero en algún momento aparece la solución. Y acá traigo una frase de Walt Disney que dice que te preguntes si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en donde querés estar. O sea, si cada día haces algo que te acerque un poquito más a donde vos querés estar, a donde vos querés llegar. Esta frase es muy importante porque Walt Disney es el tipo que inventó Mickey, la empresa Disney es una de las más importantes del mundo, sin ningún lugar a dudas. Y la anécdota que cuenta cuando él inventó al ratón, o sea, cuando él inventó a Mickey, él estaba en el peor momento de su vida. Él tenía una empresa con su hermano que se dedicaba a otra cosa, tenía muchos problemas financieros, tenía problemas con el personal, tenía problemas de familia incluso. Y lo que cuenta es que en un viaje en tren, en un viaje creo que eran 8 o 9 horas, él tenía un cuaderno donde anotaba todos los temas de la empresa, todos los problemas que tenía, lo que le pasaba. Entonces estaba con ese cuaderno muy cargado de problemas, de confusiones, de cosas. Y en un momento empezó a garabatear un ratón, o sea, empezó a garabatear algo que fue una idea que le surgió y empezó a decir, bueno, esto lo empiezo a dibujar para ver. Él estaba dentro del rubro de entretenimiento, no es que era era alguien que estaba totalmente fuera, pero empezó a garabatear al ratón Mickey, o sea, empezó a decir, bueno, esto puede funcionar, esto. Y en el trayecto del tren, que eran 8 o 9 horas, cuando él llegó a su punto donde tenía que ir, él ya había desarrollado el ratón Mickey, había desarrollado el ratón con los zapatos, con el shortcito que tiene todo, y le pareció brillante. O sea, fue una idea que fue creciendo en todo ese trayecto del tren, y cuando llegó ya lo tenía diseñado, dijo, esto es brillante, o sea, con esto yo puedo hacer muchas cosas. O sea, es muy importante porque él se siguió preguntando, por más de toda la confusión que tenía, de todos los problemas económicos en donde se encontraba, dijo, bueno, me sigo preguntando, esto está dando vuelta en mi cabeza y sigo haciendo el boceto, y qué pantalones va a tener, y se seguía preguntando hasta llegar y cuando estuvo satisfecho dijo, bueno, esto es esto. O sea, es el momento ese en el que hablamos antes, el momento Eureka. Y este es un tema muy importante, que para mí es clave. O sea, siempre tenemos que trabajar en equipo. Por más que creamos que somos los expertos en lo que sea, siempre el equipo es lo más importante. El equipo es lo que te va a llevar a ser exitoso. El equipo es lo que te va a dar la otra parte, lo que te falta.
Eh, y acá empiezo con, no sé si ustedes lo conocen a este señor, se llama Steve Wozniak, es el cofundador de Apple. Es la pata técnica, es la persona que desarrolló la computadora personal. O sea, Steve Jobs tenía la parte creativa, la parte de vender, pero de lo que es la técnica de desarrollo no entendía nada. O sea, la realidad es que Steve Wozniak fue el que a sus 25 años desarrolló la computadora personal. O sea, fue algo muy, muy, muy potente. ¿Y, y cómo lo hizo Steve Wozniak? Steve Wozniak él era hijo de un ingeniero muy reconocido en la zona de Silicon Valley y su padre era ingeniero electrónico y su padre le hacía dibujar circuitos. Él tenía un ejercicio que le explicaba los circuitos y él los dibujaba, le decía, bueno, mirá, esto funciona así. Y él se la pasaba dibujando circuitos electrónicos por allá por los años, creo que 50, 55. Y era un fanático de la computación, Steve Wozniak. Y su padre era un ingeniero muy reconocido, sabía de qué se trataba la computación, sabía de cómo funcionaba. Pero cuando Steve Wozniak le pedía al padre, le decía, bueno, yo ya dibujé los bocetos, sé cómo funciona una computadora, sé cómo electrónicamente puedo funcionar, me gustaría tener una, o sea, me gustaría que me compres una. Y a lo que el padre le contestaba, le decía a Steve, lo que pasa que una computadora, imagínense que en años 50 la computadora era como este auditorio, o sea, eran gigantes. Y además, eh, el padre le decía, comprate una computadora, vale lo mismo que vale nuestra casa. O sea, entonces, imagínese un pibe, un adolescente de 13, 15 años, donde tu padre te dice, mira, tu juguete sale como lo que sale mi casa. O sea, entonces, eso fue el detonante donde dijo, bueno, voy a empezar a desarrollar. Entonces él lo empezó a repensar, empezó a decir, bueno, esto no es imposible. Empezó a buscar alternativas y el primer desarrollo que hizo, lo hizo con una televisión. O sea, como vio que la televisión, el tubo, digamos, tenía la electrónica, era muy similar a lo que él veía en las computadoras. O sea, muchos componentes que tenía la televisión no los tenía que comprar para hacer una computadora porque estaban ahí. O sea, entonces, esa fue la idea que él tuvo y empezó a desarrollar una computadora, un teclado que iba conectado a la televisión. Esa fue la primera computadora personal. Eh, y lo desarrolló este tipo. El tema es que después no sabía cómo venderlo. Entonces ahí aparece Steve Jobs. Steve Jobs, bueno, dicho por él, dicho por Steve Wozniak, era un tipo que tenía mucha creatividad, muchas maneras de vender, era muy proactivo y tenía mucha visión de futuro. Él cuando Steve Wozniak le cuenta de este desarrollo, le cuenta que estaba desarrollando una computadora, le cuenta de cómo lo había hecho, él automáticamente pensó, bueno, esto se lo tenemos que vender a todos, esto tiene que estar en cada casa, cosa que el desarrollador no tenía. El desarrollador quería hacerlo porque era algo para él y quería, bueno, lo hago en mi casa, a un bajo costo, y bueno, entonces ahí está el equipo, ahí está decir, bueno, eh, son cosas que se complementan. Entonces, por eso hay que, a ver, fundamental, cuando uno encara un equipo de trabajo, cuando uno tiene que empezar a trabajar en equipo, en procesos creativos, ser transparentes, decir, bueno, yo hago esto hasta acá, o sea, mi fortaleza es esta. Ya desde el momento cero, decir, esto es lo que yo hago, yo llego hasta acá, la parte técnica, parte de ventas, etcétera, lo que sea, ser transparente, es decir, ser sincero con la otra persona y decir, bueno, yo de esto sé un montón y bueno, vos me tenés que dar la otra parte. Después es muy importante también generar empatía, ponerse en el lugar del otro. Cuando uno está en un equipo, decir, bueno, la otra persona, ¿qué está sintiendo? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo estamos complementando? Eh, y ponerse a también generar las soluciones con la mentalidad del otro. Eso es generar empatía. Después, esperen que hay... Bueno, conectar con el compañero es fundamental, es clave. O sea, si uno no está conectado, no está
a un mismo nivel con el compañero y seguramente las cosas salgan mal, seguramente en un proceso creativo, en un proceso de generar algún producto, las cosas van a salir mal. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención estudiando este caso, estudiando las biografías de Steve Jobs y de Steve Wozniak, que yo decía, bueno, pero si ustedes ven particularmente, eran dos personas muy distintas. O sea, eran dos personas, una era totalmente técnico, matemático, era un fanático de las computadoras, y Steve Jobs era todo lo contrario, era un tipo totalmente disruptivo, era innovador, venta, no tenía interés de seguir partes matemáticas, era totalmente distinto, eran dos personas totalmente distintas. O sea, uno lo ve ahora y dice, sí, claro, se juntaron porque les interesaba la computación, los dos estaban dentro de las computadoras, pero no era eso, no estaban conectados con eso. Y me encontré con algo muy interesante, los dos eran fanáticos de Bob Dylan. Eran muy fanáticos de Bob Dylan y eso fue lo que los conectó. Eso fue lo que los llevó a después hablar de computación, después hablar del trabajo, después esto. Ellos se pasaban horas y horas y horas escuchando discos de Bob Dylan, analizando las letras, analizando lo que decía. Y esto es muy importante porque por ahí en un equipo uno no se da cuenta, uno se pone a trabajar y dice, bueno, vamos a hablar de, no sé, de lo que tenemos que hacer, tenemos que armar un edificio, y bueno, hablemos todo el tiempo del edificio, pero no es así, o sea, uno tiene que conectarse, buscar esa brecha, decir, bueno, es acá. Y por ahí, o incluso al revés, uno empieza hablando de algún tema, empieza hablando, por ejemplo, en este caso, de Bob Dylan, y después resulta que son muy compatibles para hacer otra cosa. Entonces, esto es también muy importante tenerlo en cuenta y bueno, este es un caso bastante real, es una empresa, una de las más importantes del mundo y cambió totalmente la perspectiva en ciertos aspectos. Eh, entonces, bueno, tengan en claro eso, tengan en claro dónde van a apuntar, estén alertas siempre en el proceso creativo. Y después, bueno, pasamos a algo, hay que ser resilientes. Y ahí pongo la bandera argentina. O sea, la resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente a las situaciones adversas. O sea, Argentina 2019, 2020, 2021 y más también, si quieren. La resiliencia es aguantar, es decir, bueno, tener esa perspectiva futuro de decir, bueno, estoy aguantando, sé que esto es un proceso. Y acá hay ciertos puntos donde tenemos que tener en claro muchas cosas para que este proceso de ser resiliente sea más fácil. El primero, bueno, el autoconocimiento y la autoestima, saber, bueno, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde las cosas que están pasando me afectan, hasta dónde los problemas que tengo me van a afectar. La empatía, ponerse en el lugar del otro, decir, bueno, estas soluciones son así, mi compañero las piensa de cierta forma, tener autonomía, o sea, uno cuando está atado, mucha resiliencia no puede tener porque la autonomía es clave, o sea, de decir, bueno, puedo salir de acá un rato y que pase la tormenta y volver, o sea, eso es la autonomía. Después, bueno, afrontar positivamente los cambios, las adversidades, todo lo que pasa. La flexibilidad es muy importante, es decir, bueno, esto lo puedo cambiar, esto puedo entrar y salir, puedo cambiar procesos, puedo cambiar cosas. La sociabilidad también es un punto muy importante en la resiliencia porque uno tiene que sociabilizar sus problemas, sus adversidades, las tiene que sociabilizar para aguantarlas mejor. Y después tenemos la tolerancia a la frustración y la incertidumbre. Esto, bueno, pongo la bandera argentina un poco por eso, ¿no? Tolerar la frustración, la incertidumbre, que vayan cambiando las cosas todo el tiempo. Pero esto igual pasa en muchos países. Es cuestión de tener bien en claro que somos resilientes. Y otro tema que me parece también muy importante es creer lo que uno hace. Creer totalmente lo que está haciendo. Por más que el tiempo pase, por más que te digan dentro de... Esto, por ejemplo, esta chica es una astronauta que se llama Lisa Carlson, que lleva 12 años preparándose para ser el primer ser humano en pisar Marte. O
O sea, hace 12 años, y esto va a ser, o sea, la NASA anunció que va a poner un ser humano en Marte en 2033. O sea, imagínense, es una chica que tiene 20, 25 años de entrenamiento para llegar a su objetivo. Imagínense que ustedes entran a un trabajo y le dicen, bueno, dentro de 20 años vamos a llegar al objetivo. O sea, es algo que fundamentalmente tenés que creer lo que haces, o sea, tenés que creértela. Si vos no te la crees, no aguantás 25 años. Si vos no te crees que lo que vas a hacer, no aguantás ni 2 meses. Entonces, esta chica, imagínense la creencia y la fortaleza que tiene como para decir, bueno, estoy empezando un entrenamiento que en 25 años voy a terminar. O sea, es algo que como ejemplo me gustaría que se lo lleven. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la cultura innovadora. Pues la innovación no solo es una palabra, sino que es una cultura. Tenemos que tratar de meternos en la cultura. La innovación es, a diferencia de la creatividad puede tener fines que no necesariamente sean agregar valor, no sean necesariamente cobrar por eso, sino que la creatividad puede surgir y puede tener fines distintos y diferentes. O sea, podemos ser creativos para cantar una canción, escribir un libro, para hacer una pintura, pero la innovación está netamente relacionada con transformar un bien a un servicio, darle valor y venderlo, básicamente. Que alguien te pague por ese valor que vos estás haciendo, que estás agregando. Eso es la innovación. Por más que nos metamos en cosas muy creativas, de definiciones muy lindas, pero la innovación es eso. O sea, es cambiar un proceso, es meterse adentro de un bien o un servicio y cobrar. Que alguien te pague, que alguien te diga, che, está bueno, tomás, vale tanto y sí, te lo pago. Entonces, lo que yo digo que la cultura mata toda estrategia. Lo primero que tenemos que pensar es focalizar la cultura. En el proceso de innovación tiene que empezar por la cultura. Tenemos que crear una identidad, tenemos que crear próceres de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser muy fuertes en eso, porque si no cualquier estrategia va a fallar. Cualquier estrategia de negocios, de innovación, va a fallar, porque en la cultura no está interiorizado. Y es bueno crear la identidad, crear identidades de innovación, decir que todos estemos dentro de los mismos valores, las mismas creencias. Otro punto es que la cultura genera inclusión social. O sea, por más que, y esto no lo lográs con una estrategia. No es que decís, bueno, mi estrategia es incluir socialmente a la gente. No. Esto te lo va a dar la cultura, esto te lo va a dar la gente que va a estar intercambiando valores, creencias y va a estar generando más inclusión, va a invitar a otra gente a decir, bueno, mirá, esto es bueno, este banco, vení, usá mi banco. O sea, es generar inclusión que más allá de la estrategia es un punto clave. Después otro punto que también nos marca la cultura es el termómetro, es decir, la cultura está bien, está mal, los valores, o sea, es un buen termómetro para el que está viendo la estrategia, decir, bueno, la cultura va bien, o sea, los valores que estoy implementando están funcionando, las cosas están pasando, porque también puede pasar que la cultura sea mala, o sea, que la cultura diga, bueno, la cultura acá es romper todo, y bueno, vamos a romper todo, o sea, eso también puede pasar, que la cosa se dé vuelta y decir, bueno, y se me desbandó todo, o sea, se me fue todo para otro lado, pero no es la cultura que yo quiero. Bueno, esto es un termómetro, yo lo tengo que ir midiendo, lo tengo que ir viendo y tengo que ir ajustando la cultura cuando sea necesaria, los valores, las creencias. Después otro punto es hacer crecer el relato, o sea, que lo que yo estoy implementando como cultura, lo que yo estoy diciendo como lo que hay que hacer, hacerlo crecer, o sea, que más gente se sienta convencida, que más gente se sienta cómoda con lo que estoy diciendo. Esto pasa en muchas organizaciones, que su objetivo es hacer crecer el relato, pero esto va con la cultura, no va con la estrategia. Y después, el último punto es
que es un eje primordial del desarrollo. O sea, cualquier desarrollo que yo quiera implementar, cualquier desarrollo, cualquier estrategia, tengo que tener muy en clara cuál es la cultura de la cual estoy siendo parte, cuál es la cultura que estoy implementando, cuáles son los valores, porque sin eso el desarrollo, yo puedo tener la mejor estrategia de desarrollo, de implementación, pero si no tengo en claro cuál es la cultura, si no tengo en claro cuáles son las personas, o sea, cuáles son los valores específicos de cada persona y tratar de estandarizarlo, no voy a llegar a nada. O sea, entonces, la cultura es antes de la estrategia. Después en la innovación hay algo de lo que se habla, que son las empresas adaptativas. Son empresas flexibles, empresas que son muy dinámicas, son muy ágiles, en la innovación hay muchos estudios donde la adaptación tiene que ser clave. Nos tenemos que adaptar a los cambios, tenemos que llevar los cambios totalmente de manera flexible. En el mercado, hoy el mercado en el que vivimos es muy volátil, va cambiando todo el tiempo. Hay empresas que cambian de rubro constantemente, hay empresas que incluso son por ahí llevadas a cambiar de rubro, y hay otras empresas que se adaptan, o sea, van pensando a futuro, van diciendo, bueno, mi rubro está desapareciendo básicamente, y voy a probar con otra cosa. Eso es adaptarse al cambio, eso es una empresa adaptativa. Es una empresa flexible también y que sea ágil con lo que implementa, que sea rápido, que sea barato. La agilidad es muy importante hoy en día porque no tenemos ya el tiempo de decir, bueno, voy a invertir en investigación y en desarrollo 20 años. No, esto tiene que ser ágil, tiene que ser flexible. Tenemos que pasar muy rápido, tenemos que descartar muy rápido y los costos tienen que ser bajos. O sea, pero eso se puede, hoy con las herramientas que tenemos en el mercado, se puede. Tanto el mercado es volátil para lo malo como para lo bueno. O sea, el mercado puede ser muy difícil de decir, bueno, todo el tiempo hay cambios, como decir, bueno, tengo todas las herramientas. O sea, está todo creado, puedo tomar las herramientas que quiero y puedo hacer empresas más flexibles. Y en un punto de la innovación hay algo que es para mí fundamental, que es involucrar al cliente. Esto tiene que ser parte de todos los procesos que ustedes piensen de desarrollo de productos, de negocios, de lo que quieran hacer. El cliente tiene que ser clave. El cliente ya se terminó esto de decir, bueno, yo tengo un producto que salgo a la calle y no me interesa lo que piensen, sino que lo voy a vender porque sí, porque soy yo, porque es mi marca, porque hace 20 años estoy en el mercado y porque funciona. No, esto es una visión de la innovación, es siempre involucrar al cliente. Preguntarle, bueno, ¿cómo mejoro el servicio? Por más que tengan estándares de servicio muy buenos, por más que tengamos 5 estrellas en lo que sea, siempre hay que preguntarle al cliente, bueno, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo a vos te sienta más cómodo? Y después, por otro lado, todo el tiempo comunicar el contenido, comunicar lo que estoy haciendo, comunicar directamente al cliente. Hoy la ventaja que tenemos es que llegamos directamente al cliente, llegamos al celular del cliente, le mandamos una notificación y le decimos, vos sos fulano y esto, ¿qué te parece? O sea, tenemos todas las herramientas para ir directamente al cliente. Y por otro lado, la parte, para mí, una de las partes más importantes es que tenemos que involucrar al cliente en el diseño. O sea, que el cliente se meta a diseñar un producto. Tenemos las herramientas, hay empresas que lo están haciendo. Adidas, por ejemplo, en Alemania ya está vendiendo lo que son zapatillas, remeras, pantalones, todos personalizados. O sea, por medio de una plataforma web se personaliza, el cliente puede personalizar lo que quiere comprar y va y lo retira en cuestión de horas. O sea, es algo, sí. Adidas. Sí, en Adidas en Alemania. Si te pones a investigar, hay otra también, una de remeras que también está haciendo cosas similares, pero ya las grandes empresas esto lo tienen muy en claro, es decir,
lo que se viene, bueno, con las impresoras 3D, etcétera, se vienen estandarizaciones muy específicas. Podemos llegar al punto de decir, bueno, yo quiero una zapatilla más alta que la otra, la tenés. O sea, la tenés y tenés las herramientas para hacerlo. Y ahora vamos a hablar de lo que son las organizaciones exponenciales. Hay un libro de este señor que se llama Salim Ismail, que es muy bueno. Él es un profesor de Singularity University y habla mucho de, por ejemplo, estas empresas. Son empresas exponenciales, son empresas que crecen bestialmente, que multiplican exponencialmente sus ingresos desde que inician hasta que, bueno, terminan, son vendidas, etcétera, pero tienen un crecimiento totalmente exponencial. Y lo primero que él plantea ciertos puntos que son regulares en estas empresas, que por ejemplo el primero es la transformación masiva. Estas empresas se plantean transformar el mundo, se plantean transformar masivamente millones de personas, se plantean decir, bueno, esto va a cambiar totalmente el paradigma, esto se va a hacer de la otra cosa, esto se va a hacer como yo digo. Externamente y también internamente. Son empresas que, por más allá que yo diga, bueno, esto en el mundo se va a hacer distinto y puertas adentro no puedo implementar un cambio, entonces hay algo que está fallando. O sea, la mentalidad tiene que ser transformación interna y externa, es decir, mis empleados se tienen que transformar a una velocidad sideral. ¿Cómo yo voy a querer transformar al usuario? O sea, es una cuestión ya de filosofía. Otra cosa que tiene es personal, que es el personal bajo demanda, o sea, ya está dejando de existir lo que son temas de contrato, incluso con los servicios. Ustedes piensen en Airbnb, cuando uno abre una cuenta en Airbnb, cuando uno genera una habitación, uno es empleado de Airbnb, o sea, y no estoy firmando un contrato que me une por tantos años a Airbnb, cuando me voy nadie me va a indemnizar, o sea, es un tema donde decimos, y estas empresas lo tienen muy claro, decir, bueno, el personal o la gente que va a trabajar para mí va y viene, o sea, yo las necesito abrir en Uber, necesito abrir una filial en Colombia, en Chile, en Argentina, y la voy a abrir y la gente va a venir cuando yo voy a demandar 10.000 conductores y yo voy a abrir el otro día la puerta y va a haber 10.000 personas dispuestas a utilizar ese servicio. O sea, no existe más el tema del contrato que te une a... Estas empresas tienen otra mentalidad, son totalmente exponenciales. Otro punto clave es la comunidad fuerte, o sea, son comunidades, Facebook, Instagram, son comunidades fuertes, comunidades que es difícil llegar, es difícil impactar, son comunidades que se plantean desde el inicio, que no cambian, o sea, son comunidades que van fortaleciéndose a medida que van pasando el tiempo, cada vez más usuarios, cada vez tenemos más servicios. Y hay otro tema que es muy importante en estas empresas, que son los datos y los algoritmos. Ellos miran todo el tiempo, más allá de Facebook tiene temas legales, temas negativos con respecto a esto, pero lo que hacen estas empresas como filosofía están todo el tiempo mirando los datos, cuáles son los algoritmos, porque en esos datos puedo llegar a tener beneficios económicos, puedo decir, puedo ahorrar costos, puedo tener datos que me dicen, bueno, la logística no tiene que ser por acá, tiene que ser de esta forma, y eso lo ves mirando todo el tiempo los datos, o sea, no hay otra, no es que alguien te va a venir a decir, che, mirá, está fallando acá, sino que uno, y ellos lo ven todo el tiempo. Hay otro tema que también me parece muy interesante de este libro, que está muy bien desarrollado, que son los activos apalancados. ¿A qué me refiero con esto? Estas empresas tienen activos que están apalancados en los usuarios. O sea, Airbnb no tiene hoteles, no tiene, o sea, y es un activo que el usuario se lo presta y está sacando rédito de eso. O sea, no es Hilton. Hilton tiene millones de propiedades, millones invertidos en hoteles, y esta gente no. O sea, y el valor de esa empresa de Airbnb es mucho más alto que Hilton. O sea, estas empresas empiezan a pensar, de decir, bueno, los activos no son algo que me pueda impedir hacer cosas.
Uber, bueno, Uber también, Uber, el auto del conductor, no es que Uber te da un taxi o te da un remis, sino que si vos chocás, el activo es el tuyo el que se daña. ¿Entienden? Esto es el apalancamiento donde ellos se sientan para decir, bueno, esto lo tengo, ya empiezo a desarrollar y es un tema muy, muy interesante. Después tenemos las interfaces, o sea, las interfaces son cómo conecto, por ejemplo, un servicio con otro, cómo conecto las distintas plataformas que hay internas dentro de Facebook, dentro del Biz. Todos tienen, por más que es una plataforma en sí, dentro tienen sus propias plataformas y lo que ellos hacen es que las interfaces sean las mejores. O sea, que el usuario tenga las mejores conexiones y eso lo van midiendo, lo van probando, lo van cambiando todo el tiempo. Ustedes fíjense, cualquiera de estas empresas no es igual de cuando empezó, o sea, Mercado Libre, Instagram, sea lo que sea, van cambiando todo el tiempo las interfaces. Instagram te ofrece todo el tiempo nuevas fotos, nuevas formas, nuevos filtros, o sea, van cambiando todo el tiempo, son exponenciales, no se pueden quedar en lo mismo. Tienen que ir cambiando exponencialmente y eso es lo que les da el rédito. Y después tenemos algo, bueno, un poco atando el tema de los algoritmos, es que estas empresas tienen sus propios tableros de indicadores y lo tienen totalmente interiorizado. Son tableros, a mí una vez me tocó trabajar en una empresa, era una financiera donde hicimos un estudio de los tableros y cada área tenía su tablero particular y en muchos casos sus tableros de información no coincidían. O sea, un indicador de ventas, al área de ventas le daba una forma, al área de producción le daba otra forma, usando los mismos sistemas, usando los mismos. Entonces, si uno no tiene bien en claro cuáles son los tableros, cuáles son los indicadores, tiene parametrizado, bueno, este tablero es como el tablero de un auto. O sea, todos los autos no puede ser que uno esté a 60 y voy despacito, uno esté a 100, no. O sea, el tablero tiene que ser importante y el tablero tiene que ser fundamental para medir la empresa, para decir, bueno, voy por acá, voy por allá, estos indicadores son para todos. Y después, por último, es experimentar siempre. Estas empresas, ustedes, si son usuarios, las ven, experimentan siempre. Siempre van o compran nuevas empresas o se meten en distintos temas que por ahí duran 2 o 3 meses y uno ni se da cuenta, pero ellos invirtieron y pasó y te dicen, mirá, esto es lo nuevo, y después vos te metés a los 2 meses y, che, ¿dónde estaba esto? Que a mí me gustaba. Y bueno, a la mayoría no le gustó. Entonces, pero lo tienen como un ítem importante, decir, bueno, no paro de experimentar, no me quedo en decir, bueno, este es mi producto cerrado, Instagram es sacar fotos y me quedo sacando fotos y que los usuarios se vayan agregando, sino que, bueno, vamos a experimentar, vamos a hacer nuevos filtros, etcétera. Y bueno, este es también el último, que es la autonomía. Estas empresas tienen autonomía para hacer y deshacer como quieran. O sea, YouTube pone políticas, las saca, tienen la autonomía que están interiorizadas en la empresa. No es que es una política, no es que yo voy a decir, bueno, espero el mercado, qué va a pasar. No, yo tengo la autonomía de hacer y deshacer desde el core de mi negocio como quiero. Y después es algo muy importante que yo lo vi en una plataforma que se llama Glassdoor, que es una especie de zona shops de Estados Unidos y tiene mucha información, que las empresas empiezan a innovar en los recursos, empiezan a decir, bueno, no voy a contratar gente con títulos universitarios, me voy a focalizar en las tareas, me voy a focalizar en el conocimiento, me voy a focalizar en qué me da esa persona. Más allá de título, no es un punto excluyente, a eso voy, no es un punto que me deje afuera. O sea, vamos a analizar a todos y el más apto va a ser el que tome el trabajo. Y esta frase que es de Laszlo Block, que es el gerente de recursos humanos de Google, que dice que cuando ves a una persona que no fue a la escuela y que se hizo un lugar en el mundo, estás viendo a un ser humano excepcional, estás viendo a alguien que contra todos los pronósticos llegó a un lugar donde nadie pudo llegar. O sea, y ese es un valor agregado de la persona. O sea, entonces las empresas empiezan a ver esto, empiezan a hacer
más abiertas en ese sentido. También de la parte de la gente capacitada, la gente que tiene un título, de decir, bueno, te vamos a poner en algún lugar donde realmente puedas sacarle provecho a eso. O sea, no es solo un diploma, un pergamino que te hace entrar y después nos olvidamos de eso y estás 10 años en el mismo lugar, estás 20 años haciendo la misma tarea y no, las empresas empiezan a innovar y le empiezan a prestar atención a esto. Y no solo es un tema filosófico, sino que es un tema de costos, o sea, una negociación que es algo que pasa, una negociación salarial de beneficios también influye, y esto las empresas lo ven como para eficientizar más el personal. Es todo un análisis que está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, los procesos de innovación tenemos, ustedes no sé si saben, yo puse todos estos logos, pero los puse sin nombre. O sea, de qué se trata cada uno. O sea, son todos logos, y les podría poner 20 más. Son todas cosas que hoy por hoy están en funcionamiento, que son cosas que las empresas están usando, que son masivas, que en la curva que vimos ya pasaron la parte de innovación y están dentro de los primeros, las primeras personas que van usándolo. Y lo que yo digo es que toda tecnología lo suficientemente avanzada, lo suficientemente desarrollada, no se puede distinguir con respecto a la magia. O sea, la tecnología, si yo hoy les pongo un casco de realidad virtual, les pongo una proyección holográfica, ustedes me van a decir que es magia. O sea, hay cosas que uno no entiende qué va a pasar, no entiende cómo están funcionando, y eso fue pensado por personas, y no estaban pensando en magia, sino que estaban pensando en tecnología, estaban pensando en cosas que pueden pasar. Entonces, eso es un punto clave, que no tengan límites en lo que van a pensar en innovar, no tengan límites, porque ustedes pueden plantear algo que si se lo cuentan a la persona que está al lado, le dice, no, eso no existe, o sea, eso es magia, eso no puede pasar. Yo me imagino a todas las personas que desarrollaron estas tecnologías yendo a contar o yendo a vender estas cosas, y eso es también ser resiliente, decir, bueno, esto pasa, esto funciona, yo lo puedo hacer, y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el primero de arriba es el CLUD, la computación en la nube, paneles solares, blockchain, tenemos los relojes que te pueden medir el corazón, el pago digital, el blockchain, los drones, el escaneo de caras, los autos eléctricos, la inteligencia artificial, la impresión 3D, las huellas digitales, la robótica, son todas cosas que están pasando, son cosas que uno no tiene la dimensión, y son tecnologías que impactan, o sea, al instante. O sea, yo les puedo mostrar a un desarrollo, por ejemplo, en impresión 3D, y por ahí ustedes creen que es fantasía. O sea, las impresoras 3D ya están imprimiendo en metal, están haciendo cosas muy interesantes, y cuando uno por ahí ve un video o ve algo, dice, no, esto no puede estar pasando, esto está trucado. Entonces, ahí está el punto donde roza la magia, donde roza esto fantástico y no tener límites. Ahora vamos a hablar de lo que es transformar el ámbito. Ahí tienen, o sea, transformar el ámbito no es poner una manzana a una notebook, sino que es algo más profundo, es algo donde nos tenemos que proponer usar todo el conocimiento que tenemos, usar toda la capacidad que tenemos para transformar y formar agentes de cambio, y tener cuestiones que van con el cambio. Entonces, un tema muy importante para cambiar el ámbito es la comunicación. Tener muy en claro las estrategias de comunicación, tener en claro cómo comunicar, cómo reforzar, porque no es solo comunicar, no es solo decir, bueno, mandé un newsletter y me lo leyó sino reforzar, o sea, tener estar haciéndolo pensando en que lo tengo que reforzar, pensando, bueno, mandé un newsletter, mandé un mail, bueno, voy a mandar un mensaje por el celular, voy a mandar una notificación. Es muy importante en la comunicación no solo
pensar en una acción, sino siempre reforzarla. Después un tema importante en la comunicación es reagrupar, o sea, saber que no todas las personas les puedo llegar de la misma manera, no todas las personas puedo llegar y contarles tal cosa que van a tener el mismo impacto, sino que reagrupar por nichos, por edad, por religión, etc. ¿Sí? Reagrupando la efectividad va a ser mucho más alta, o sea, reagrupando. Hoy tenemos las herramientas como para reagrupar y ser estratégicamente efectivos. O sea, decir, bueno, esta comunicación va con un fondo azul y esta va para otra persona con fondo verde. Y eso sabemos que va a ser efectivo y lo tenemos planificado y lo reagrupamos. Y otro punto clave es, en la comunicación es investigar, que es algo que parece que no tiene nada que ver, pero hay que investigar cómo comunico, si estoy siendo efectivo, si lo que digo es eficiente. O sea, en todo momento que comunico, tengo que estar investigando lo que estoy haciendo. Tengo que tener datos que me digan lo que estoy haciendo está bien, está mal, esto funciona así, esto funciona allá. Entonces, no sacar la investigación, que no sea algo descolgado de hacerlo una vez, sino en toda estrategia, en todo momento decir, bueno, esto lo voy a investigar, esto me va a dar resultados, me va a dar tableros, y en todo momento lo tengo que tener presente. Bueno, esto es una clave, es un factor de éxito, pero muy fuerte en todas las organizaciones que pretenden ser disruptivas, que pretenden todo el tiempo ir cambiando. Después otro punto clave, cuando quiero cambiar el ámbito, cuando quiero cambiar alguna organización es la información. Tener la información libre. La información tiene que estar siempre abierta, tiene que ser totalmente transparente, tiene que estar disponible para todos. Las empresas más grandes esto lo tienen muy en claro, o sea, son muy dinámicos, están mostrando todo el tiempo lo que hacen, porque de eso puedo conectarme con muchas oportunidades. O sea, yo cuando brindo información, cuando brindo, ya no va más esto de decir, bueno, no, voy a cuidar los datos de ventas porque mi competidor me está viendo, voy a cuidar los datos de tal cosa, porque no, esto no va más. O sea, uno tiene que tener toda la información disponible todo el tiempo, ser flexible, y esto nos puede llegar a conectar con otras oportunidades. Decir, bueno, yo estoy vendiendo tanto, y va a venir alguien de afuera que te va a decir, mirá, vos estás vendiendo, esto es real, entonces me conecta con una oportunidad, me conecta con algo que antes no tenía. Si yo estoy cerrado, si yo la información me la guardo, esto no me va a conectar, me va a quedar aislado. Entonces, nos vamos a perder generar vínculos. Ustedes en todo lo que hagan, yo les recomiendo que tengan la información libre, que la compartan en todo momento y que puedan, y eso les va a dar un pie para conectarse con algo. Y otro tema que es importante también en la información libre es que permite asimilar más fácil el cambio. O sea, cuando yo brindo la información de todo lo que estoy haciendo, para dónde voy, de cuánto estoy vendiendo, de cómo lo hago, la persona el receptor cuando yo quiera implementar un cambio, va a ser mucho más fácil, o sea, implementar un cambio. Va a ser mejor, va a ser menos traumático. Entonces, es muy importante que la información siempre sea libre y que lleguemos a asimilar lo que informamos también, que me parece que es muy importante. Después tenemos la competencia. La competencia para transformar un ámbito, esto es fundamental, ver la competencia tanto interna como externa. ¿Qué están haciendo mis empleados, mis áreas? ¿Qué están haciendo la gente con la cual yo trabajo? ¿Y qué están haciendo afuera? ¿Qué está haciendo la competencia afuera? Y lo que yo pongo acá es que parece que no tiene nada que ver, o sea, parece que me confundí de filmina y puse cualquier cosa, que dice mejorar la educación. ¿Qué tiene que ver mejorar la educación con la competencia? ¿Qué tiene que ver la educación con la competencia? Si yo a mi competidor, ¿por qué lo quiero educar? ¿De qué me sirve educarlo? ¿De qué me sirve a mis empleados educarlos de la manera más eficiente? Estas estrategias son muy beneficiosas porque
levanta la vara. O sea, la competencia, si yo educo a mi competidor, si yo educo a mi personal interno, yo estoy levantando la vara, estoy siendo más eficiente, estoy diciendo, bueno, voy a trabajar con estos estándares, necesitamos, mi proveedor tiene que ser educado, tiene que saber que yo me estoy manejando con este sistema que es más eficiente y mi meta tiene que ser educarlo, mi meta tiene que ser que él se lleve una capacitación en lo que yo quiera. O sea, eso me va a hacer más efectivo a mí, lo va a hacer más efectivo a él. Voy a subir la vara de lo que estoy haciendo. Esto piénsenlo como, por ejemplo, en un equipo donde se pone énfasis en el tema físico. O sea, si todos estamos bien físicamente, si todos nos preparamos bien, y el equipo va a funcionar mejor. O sea, y si yo compito con otros, salgo a competir con otra gente que está mejor físicamente, que voy a otros lugares donde está mejor planteado, donde la estructura es otra, entonces eso es también educación, eso es educar al equipo, educar a la gente con la que estoy tratando, educar a la competencia, porque la competencia también va a tomar ese proceso que yo tengo de educación. Y después, por otro lado, está la parte de debatir los datos, que algo también que parece que es totalmente opuesto, que parece que no tiene nada que ver. ¿Cómo yo voy a debatir los datos con mi competencia? ¿Cómo voy a debatir los datos con gente en mi empresa, con gente que no tiene nada que ver conmigo? Esto es muy importante porque hay que fomentar el debate. Es muy importante competir y debatir. O sea, ir al competidor y decirle, bueno, esta es la problemática que tengo, y por ahí te podés nutrir de cosas que solo salen debatiendo los datos, debatiendo lo que está pasando, debatiendo internamente, puedo debatir con cualquier persona de mi organización, fomentar lo que son rutinas de debate, y no tiene nada negativo, o sea, es algo que va con la competencia y son dos cosas que ustedes al leerlo o al verlos piensan que no tienen nada que ver, pero son muy importantes. Generalmente esto no se tiene en cuenta visto a la competencia, sino que esto lo vemos, mejorar educación es un tema de capacitación, recursos humanos, etcétera, entonces no está planteado como eso. Entonces está bueno que por ahí se lleven estos comentarios. Bueno, ahora vamos a hablar de reinventarse, de cómo reinventarse. Esta es una persona que la foto parece tristísima, ¿no? Que después de un tornado quedó totalmente en la nada. Entonces, lo que yo digo es, viendo esta imagen y viéndonos a nosotros, decir que nosotros tenemos el tiempo para reinventarnos, tenemos, por más que tenemos financieramente o no, o sea, tenemos la flexibilidad para hacerlo. Y esta persona no tiene el tiempo, no tiene forma lo tiene que hacer porque vino un tornado, le destruyó la casa y lo tiene que hacer sí o sí. O sea, y el impacto es otro. O sea, nosotros hoy por hoy podemos planificar, podemos sentarnos, podemos tomarnos el tiempo, podemos decir, bueno, necesitamos esto otro, vamos a invertir en esto. Pero esta persona no tiene chance, o sea, tiene que reinventar su casa, tiene que ver dónde vive, tiene que alimentar a su familia, tiene que hacer miles de cosas y las hace. Yo les aseguro que las termina haciendo y se termina reconstruyendo, se termina reinventando, quizás mejor de lo que estaba. Entonces, tengamos presente todo este tipo de cosas. Una frase que me gusta decir es que los inventos más simples, o sea, los inventos que ustedes quizás recorren un camino inimaginado, recorren un camino que nosotros cuando tenemos el producto decimos, wow, esto es nuevo. Por ejemplo, tenemos esta es la GoPro, es una de las últimas, tiene no sé cuánto de memoria, es Full HD, tiene todas las características de una cámara muy versátil, donde uno se lo puede poner en un casco, donde puede ir a hacer esquí, puede hacer surf, puede ponerlo en un auto, puede poner una moto, puede hacer absolutamente todo con un dispositivo que es de este tamaño. Muy fácil, se carga a batería, tiene una memoria totalmente extensible, pero los orígenes están acá. O sea,
tenemos una persona que se puso un casco de este tamaño. Tenemos una persona que para filmar el surf tenía una cámara de este tamaño. Tenemos una persona que con la moto se subía arriba de una moto. Tenemos una persona que, imagínense el riesgo de esto, ¿no? O sea, estamos llegando, hoy por hoy tenemos la GoPro, donde tenemos el dispositivo, donde lo encastramos, pero esto del origen es este. O sea, el origen es un tipo que se puso un casco gigante en la cabeza, un tipo que se metió al mar con una cámara que pesaba toneladas, una persona que se subió a un auto, porque estos autos no van despacio, estos autos 200, 250 kilómetros por hora, filmando. Y esto es el origen de esta cámara que ustedes ven. Esto es todo el tránsito que por ahí no vemos. Son inventos que ustedes los ven y parecen simples. Agarrar una cámara, la hice más chica y nada, pero ellos estuvieron viendo esto antes. Y otra frase que me gusta decir, que los locos que piensan cambiar el mundo, esto también lo dijo en un momento Steve Jobs, en un discurso que él dice, que los locos que piensan cambiar el mundo, algunos en algún momento lo logran. O sea, es este ejercicio de decir, tengo que cambiar el mundo, voy a hacer algo que parta todavía todo, o sea, que involucre a todo el mundo y es un pensamiento, es un loco que está pensando eso y en algún momento lo logró. En algún momento, Steve Jobs, etcétera, lo logran, pero parten de la base de ser un loco que está pensando cómo cambiar el mundo. Y lo que yo digo que estas empresas, por ejemplo, yo creo que en cualquier momento que vos las plantees van a cambiar el mundo. Spotify te pudo haber creado un Walkman. Por supuesto, Facebook puede crear un Viper en su momento. Son más allá de las marcas, más allá es un tema de personalidad, es un tema de todo el tiempo estar inventando y decir, puedo cambiar el mundo. O sea, es donde te planten, vas a cambiar. En la etapa y la historia donde estés parado, vas a cambiar el mundo. Entonces, esa es una mentalidad, es un loco que dice, yo voy a cambiar esto. Entonces, estas empresas, para mí, por la mentalidad que tienen, pueden hacer cualquier cosa. Google puede hacer este sistema de traducción, etc. Y vean esto, vean, por ejemplo, que los fundamentos, por ahí uno piensa en cambiar el mundo, pero los fundamentos siguen siendo exactamente los mismos. O sea, en 2009 o antes también, un chico jugaba con un barrilete y ahora juega con un dron. La persona del dron dijo, yo voy a poner un artefacto volador. Y la gente lo está tomando como un servicio que ya tenía incorporado, pero él cambió el mundo. O sea, él fue por más, no estuvo pensando en el barrilete, sino que estuvo pensando en poner un artefacto en el cielo para cambiar el mundo. Y la gente lo sigue percibiendo como algo normal, como algo que le da entretenimiento. Así que, y esto, para ir finalizando, ustedes piensen que ustedes están aquí. O sea, la vida es un ida y vuelta, ustedes pueden subir, pueden bajar, en algún momento van a dar una vuelta, van a volver a retomar, ustedes están en una montaña rusa, o sea, van a ir y venir todo el tiempo, van a volver a subirse incluso y van a tener las mismas sensaciones. No piensen que porque están abajo están mal y porque están arriba están bien. Esto es algo que me gustaría que se lleven. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por venir.